humo negro, sin sorpresas. En el primer día del cónclave, los 133 cardenales electores no llegaron a un acuerdo sobre el próximo papa. Fieles, turistas, curiosos y los medios de comunicación estuvimos expectantes por horas. Este jueves habrá hasta 4 votaciones. Tratar temas como todos los que últimamente salen para distraer a la atención pública. Hablemos de Teuchitlán. No meta la agenda política por la puerta trasera, la agenda política es el Fobaproa. Quiero porque miles de veces... Si le retiramos el sonido, por favor, al señor diputado. 30 años después, en la Comisión Permanente del Congreso hubo pleito entre Morena y la oposición por el tema del rescate bancario Fobaproa, ocurrido en la década de los 90, del que se señala al expresidente Ernesto Zedillo. Fernández Noroña cerró micrófonos y lo acusaron de represor. Se les fue. Autoridades de Sonora confirmaron la fuga de Saúl Francisco Hernández, el Ponchis, un líder criminal que estaba preso en el penal de Hermosillo, ante lo cual renunció el secretario de Seguridad Estatal, Víctor Hugo Enríquez. Les piden dinero. Migrantes venezolanos varados en Chiapas denunciaron que personal del Instituto Nacional de Migración les pidió hasta $200 para darles preferencia en los vuelos de repatriación. La mayoría ya regresó a su país por su cuenta. Muy buenas noches allá en México, buenos días desde Ciudad del Vaticano. Ya está amaneciendo acá en el que ya es el segundo día del cónclave. Pero antes de contarle lo que se espera para hoy, le presento la crónica detallada de lo que pasó en el primer día, desde la misa previa, la procesión de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina, el último momento que vimos a los cardenales y el resultado de esa primera votación que trajo a miles de personas a esta zona para darse cita, para ver la primera fumata de este cónclave. Aquí la crónica. La elección de un nuevo papa empezó este miércoles 7 de mayo de 2025. Empezó antes del comienzo formal del cónclave, donde se realiza cada votación. Empezó durante la misa previa al cónclave. Una celebración eucarística llamada Pro eligiendo al Sumo Pontífice de Roma, donde el decano del Colegio Cardenalicio, en esta ocasión Giovanni Battista Re, hace recomendaciones claras a los electores, esta vez 133. Recomendaciones que da durante la homilía, que bien pueden interpretarse como instrucciones. Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo, per implorare la sua luce e la sua forza, perché sia eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno in questo tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato. Un atto umano per il quale si deve lasciar cadere ogni considerazione personale e avere nella mente e nel cuore solo il Dio di Gesù Cristo e il bene della Chiesa e dell'umanità. Fra i compiti di ogni successore di Pietro vi è quello di far crescere la comunione, la comunione di tutti i cristiani con Cristo, la comunione dei vescovi col Papa, la comunione dei vescovi fra di loro e non una comunione autoreferenziale, ma tutta tesa alla comunione fra le persone, fra i popoli, fra le culture, avendo a cuore che la Chiesa sia sempre casa e scuola di comunione. Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa e il Papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti e risvegliare le energie morali e spirituali nella società odierna caratterizzata sì da grande progresso tecnologico ma che tende a dimenticare Dio, per la salvaguardia di quei valori fondamentali umani e spirituali senza i quali
la convivenza umana non sarà migliore e non sarà apportatrice di bene per le future generazioni. Por su edad, 91 años, Battista Re no participa y no preside el cónclave. Lo hace quien ocupó la Secretaría de Estado Vaticano durante el periodo de Francisco, el cardenal Pietro Parolin, a quien durante la misa Battista Re abrazó con tal reverencia que muchos consideraron un espaldarazo y promoción por lo que venga, señalamiento que no es de gratis, pues suena como uno de los favoritos para suceder a Francisco en el cargo. Para asistir a la basílica, algunas personas se dieron cita desde temprano, pero la atención hacia la plaza de San Pedro se dio conforme transcurrió el día. Un día en el que amaneció soleado, se nubló, llovió, salió de nueva cuenta el sol con mucha intensidad y volvió a llover, y volvió a despejarse, y volvió a nublarse. Para la tarde, cuando iniciaron los trabajos formales del cónclave, el mundo volvió a ver a los cardenales, de entre los cuales saldrá el nuevo papa. Se congregaron en la Capilla Paulina, desde la cual avanzaron en procesión unos cuantos pasos para entrar a la Capilla Sixtina, cantando letanías para encomendarse a los santos. Ingresaron y cada uno, frente al altar, rindió honores agachando la cabeza. Los 133 cardenales incluyen a los que provienen de iglesias orientales. Son católicos, pero con otras tradiciones, como su vestimenta. Procedió la juramentación en la que se promete lealtad y fidelidad al próximo papa, sea quien sea. Se crecía de por vida sobre lo que ocurra dentro del cónclave y cumplir cabalmente con lo que dicta la Constitución Apostólica y sus normas y reformas. Uno a uno, frente al mundo, encabezados por Pietro Parolin, pasó frente al libro del Evangelio. Colocó su mano y juró: prometo, me obligo y juro, Dios me ayude y estos evangelios que toco. Et ego Petrus cardinalis Parolin spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex Santa Dei Evangelia que manu mea tango. Et ego Aloysius Antonius cardinalis Tagle spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adiuvet, et ex Sancta Dei Evangelia que manu mea tango. Et ego Carlos cardinalis Aguiar Retes spondeo voveo ac iuro, sic me Deus adjuvet, et ex Santa Evangelia que manu mea tango. Una vez concluida la ceremonia, se pronunció la frase de inicio del cónclave: todos afuera, para que todo aquel que no tiene nada que estar haciendo ahí, dentro de la votación, abandone la Capilla Sixtina. La puerta se cerró. Los cardenales quedaron completamente incomunicados con el exterior. No los volveremos a ver hasta que haya un papa electo. Extra omnes. Al interior, hicieron una oración para encomendarse a la Virgen María, tras la cual empezaron con la primera votación. La gente comenzó a congregarse en la Plaza de San Pedro, Plaza Pío XII y Vía de la Conciliación, sin saber realmente dónde se vería, ni lo que verían. Llegaban y preguntaban: ¿dónde está la chimenea? ¿A qué hora saldrá la fumata? Querían ser testigos de frente y en vivo de lo que el mundo estaba tan atento. Aunque con el sol de frente, intentando encontrar la pequeña chimenea sobre el techo de la Capilla Sixtina, para no perderla de vista y captar en sus teléfonos el momento en que el humo saliera, resultaba bastante difícil. Fueron miles de personas las que esperaron, y esperaron, y esperaron. Pasó la hora prevista de las 7 de la noche, las 8 de la noche. Algunos impacientes buscaron presionar, como en concierto que no inicia, aplaudiendo y dejando pausas largas de silencio entre cada uno de los aplausos.
Hubo falsas alarmas cuando por una u otra razón se escucharon aplausos acelerados, pero paraban. Aún no se daba señal alguna. Hasta poco antes de las 9 de la noche tiempo local, 1 de la tarde de la Ciudad de México. De pronto, sobre la chimenea se vio un dron tomando vuelo, una imagen que por primera vez en la historia es captada, pues la tecnología no existía en 2013 y mucho menos en 2005, los dos últimos cónclaves. Las pantallas con las que los asistentes estaban enterándose, al ser tan pequeña la chimenea, se apagaron y todos, absolutamente todos los ahí presentes, volteamos la mirada hacia la chimenea. El humo comenzó a salir, era grisáceo en un principio y poco a poco fue aumentando su intensidad. Ya no había duda, humo negro, no hubo acuerdo. A little disappointed, I guess, but I couldn't tell if it was black or white, to be honest, because of how dark it is, but yeah. I think that it is kind of disappointing because we waited, what's been, since 5 o'clock? Yeah. And they didn't decide, so waiting a long time is kind of disappointing to see the black smoke. Se ha sentido mal porque estábamos muy cansadas de esperar, la verdad. Queríamos que fuera ya hoy porque estábamos súper emocionadas, pero nos toca esperar un poco más. Sí, además ha retrasado el humo 2 horas. Llevamos esperando desde las 6 de la tarde, entonces estamos bastante cansadas de esperar. Sí, además, claro, ahora vamos a tener que estar viniendo a verlo y queríamos que saliese ya y así, pues ya lo vivíamos. Eu gostava que fosse Papa que tivesse continuidade do Papa Francisco, ou seja, que fosse Papa mais aberto, mais liberal, porque é a forma que tem de chamar pessoas à Igreja. El cónclave seguirá con 4 votaciones por día a partir de este jueves, tras las cuales se esperará el anuncio del consenso, de decisión tomada con la votación necesaria alcanzada. Las 2/3 partes, 89 de los 133 cardenales. Momentos que seguirán atrayendo a miles de fieles, turistas y curiosos. Llueva, truene, relampaguee, hasta que esa fumata blanca aparezca, saliendo de la chimenea sobre la Capilla Sixtina. Con imágenes de Hugo Armando López, para Milenio Noticias desde el Vaticano, Alejandro Domínguez. El tiempo que tomó de que se cerró la puerta de la Capilla Sixtina hasta que salió la fumata de 3 horas fue considerado como un retraso y fue atribuido a la novatez de los más del 80% de los cardenales que no tenían esta experiencia de estar dentro de un cónclave. El 80% de ellos pues pudo resultarles algo complejo el proceso. Además, en esta primera votación se deben sortear los escrutadores, los revisores de los votos también. Después se verifica que el número de boletas coincida con el número de electores, en este caso 133, y al final los escrutadores cuentan cada voto, lo anuncian en voz alta. Todo esto pudo retrasar el proceso para quienes participaron por primera vez en un cónclave. Lo cierto es que ha sido la primera fumata que más demoró en los últimos 3 cónclaves. Por ejemplo, en el 2005, cuando fue electo Benedicto XVI, la primera fumata de ese cónclave se emitió poco después de 2 horas del inicio del mismo. En el 2013, la fumata se emitió justo 2 horas después de que comenzó el cónclave. Y la de este miércoles tardó cerca de 3 horas. El 40% de los cónclaves del último siglo se han definido en solo 2 días. Este es el promedio, 2 días de cónclave para saber quién es el siguiente papa. Y aunque parece un tiempo rápido, pues hay historias de alianzas y detalles que poco a poco se van dando a conocer. Este es un trabajo de Mario García. Aunque los cardenales hacen un juramento de secrecía, con el tiempo se han ido revelando detalles de los cónclaves de los últimos 50 años. El año 1978 se conoció como el año de los 3 papas. En agosto murió Pablo VI, quien fue sucedido por Juan Pablo I, pero su pontificado solo duró 33 días tras morir repentinamente. En octubre se celebró un nuevo cónclave donde los italianos Giuseppe Siri y Giovanni Benelli figuraban como favoritos, pero ninguno lograba el apoyo suficiente y el cardenal Giovanni Colombo, que surgió como otra alternativa, anunció que rechazaría el cargo si resultaba electo. Fue entonces que un grupo de cardenales impulsó al polaco Karol Wojtyła, quien tras 8 votaciones se convirtió en Juan Pablo II. Sancte Hermane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
En abril de 2005 participaron 115 cardenales, y tras 4 rondas de votación resultó electo el alemán Joseph Ratzinger, que tomó el nombre de Benedicto XVI. Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me. Parecía la decisión más predecible en años, aunque no lo fue. Ratzinger llegó como heredero natural de Juan Pablo II, pero un grupo de cardenales intentó impulsar al argentino Jorge Bergoglio. Sin embargo, el jesuita optó por anunciar que rechazaría el cargo al descubrir que su nombre estaba siendo usado para bloquear a Ratzinger. Esto quedó evidenciado en el libro El Sucesor, donde Jorge Mario Bergoglio, ya como Papa Francisco, se lo reveló al periodista Javier Martínez. El cónclave de marzo de 2013 tuvo lugar tras la renuncia de Benedicto XVI. La decisión tomó por sorpresa a los cardenales, que según el vaticanista Gerard O'Connell, no habían pensado en un sucesor. El periodista cubre el Vaticano desde la década de 1980 y su cercanía con los cardenales le dio acceso a información privilegiada. Así supo que el italiano Angelo Scola y el brasileño Odilo Scherer surgieron como posibles opciones. Pero desde la primera votación el nombre de Bergoglio surgió sorpresivamente. A partir de la segunda ronda el argentino tomó una ventaja que ya no perdió, según O'Connell, porque sus colegas se inspiraron por su sencillez y su participación en las congregaciones generales previas al cónclave. Así se convirtió en el Papa Francisco. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Este 2025 el próximo Papa estará en millones de pantallas, algo que contrasta con lo que pasaba hace 130 años, cuando León XIII se convirtió en el primer Papa captado por una videocámara en 1896. Habemus Papam. Para Milenio Noticias, Mario García Toribio. Sí, ya. Esta es la agenda prevista para este segundo día de cónclave, segundo día de votación. No solo habrá una como ayer, sino que habrá 4, si es que no se llega a un acuerdo antes. ¿Cómo está previsto el día? Bueno, en un par de horas, primero los cardenales se reúnen en el Palacio Apostólico, tienen una misa, tienen el desayuno y luego se van a la Capilla Sixtina. Realizan 2 votaciones por la mañana. Si nadie obtiene 89 votos, que representan las 2/3 partes de los 133 cardenales con derecho a voto, habrá fumata negra y se presentará a las 4 de la madrugada, tiempo de México. Si hay un papa en la primera votación, la fumata será obviamente blanca y esto estaría previsto para las 2:30 de la madrugada, tiempo de México. Si en la segunda ocurriera, bueno, pues entonces a las 4 de la madrugada. A las 4 de la madrugada habrá fumata, sea blanca o negra, eso no tengan duda al respecto, pero la primera votación es en la que todo depende del resultado. Si hay segundo turno de votaciones, es decir, el turno de la tarde después del almuerzo en Santa Marta, bueno, en esas 2 votaciones se prevé una fumata anunciándose al mediodía allá de México, que por acá serán las 8 de la noche. Y si hay un papa en la primera votación, si se logra el primer acuerdo, bueno, pues será acá a las 6:30 de la tarde, es decir, a las 10:30 de la mañana de México podría darse esa fumata. Ahí están los horarios establecidos para que esté pendiente de cada una de las transmisiones especiales en ese momento en Milenio Televisión, Canal 6 y la multiplataforma de Grupo Multimedia. Si no se llega a un acuerdo en los primeros 3 días, es decir, si termina el sábado y no lo logran, bueno, pues habrá un día de descanso, será el domingo, día de descanso y de meditación. Vamos a información de México. Sigue la disputa entre Morena y la oposición sobre el tema Zedillo, el Fobaproa, una disputa de un tema algo ocurrido hace 30 años, como si no pasaran cosas más importantes en la actualidad, pero bueno, de esto quieren hablar los políticos en nuestro país. Esto fue lo que ocurrió en la primera sesión de la comisión de la comisión permanente que llega cada vez que un periodo ordinario termina. Bueno, pues así la disputa, así el encontronazo Morena-oposición. Pasamos ahora, compañeras y compañeros legisladores, al siguiente apartado del orden del día, que es la agenda política. Fobaproa, la mesa directiva acordó el siguiente formato. Una primer ronda de intervención por 10 minutos para presentar el tema. En ambos casos le corresponde al grupo parlamentario Morena.
y posteriormente habrá intervenciones de los grupos parlamentarios en orden ascendente hasta por 5 minutos cada una. O se le da 10 minutos a todos los grupos o se hace de 5 minutos, porque no se puede hacer esto de una práctica sucesiva, sería injusto, no es un dictamen. Nosotros hubiésemos querido que lo que funcionara fuera el reglamento, pero la oposición lo detuvo en la Cámara de Diputados, entonces estamos tomando reglas sobre la marcha. Decirle que usted no está en lo correcto, que no se discutió en la Junta de Coordinación Política ningún reglamento. Lo que se están dictando es reglas a contentillo para tratar temas como todos los que últimamente salen para distraer a la atención pública. Hablemos de Teuchitlán. Termine su moción y ahorita aclaramos, pero no meta la agenda política por la puerta trasera. La agenda política es el FOBAPROA. Si le retiramos el sonido, por favor, al señor diputado. Será el sereno, pero el tema es la agenda política del FOBAPROA. Voy a tener que traer mi micrófono y mi campana y mi megáfono como usted lo hacía cuando era diputado y lo callaban. Hay otro, Gerardo Fernández de Noroña, que yo conocí en la Cámara de las y los Diputados, ¿no? Este es represor. Qué casualidad que cuando revivieron desde el oficialismo este tema del FOBAPROA, se cumplía el aniversario de la tragedia de la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México, de la cual no se habló para abrirle paso a este distractor tan perverso. Pues no lo sacó la 4T, lo sacó Zedillo y lo sacaron ustedes porque pensaban que les iba a servir de buen vocero Zedillo. ¿Y cómo les está yendo? ¿Saben de cuánto equivale el FOBAPROA? Pues es la 7ª parte de lo que endeudó Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no viene Zedillo aquí y lo primero que hacen es pedir una gran disculpa a la nación por convertir deudas privadas ilegales en deudas públicas que todavía estamos pagando? Más temprano a la presidenta le preguntaron también sobre el tema Zedillo y rechazó la posibilidad de nombrar una auditoría internacional para que revise el FOBAPROA de hace 30 años, pero también las obras emblemáticas de la 4T que se empezaron a realizar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo. ¿Cómo lo puedes comparar? O sea, estás hablando del tren. Lo que pasa es que a ellos no les gusta que haya regresado la obra pública en México. Ellos no están de acuerdo en que haya un Tren Maya. Dicen que son obras suntuosas, que no sirven para nada, que tampoco están de acuerdo que se haya construido una refinería. ¿No sería necesario auditarlas? Lo hace la Auditoría Superior de la Federación. Un auditor internacional independiente. ¿Para qué? Si lo hace la Auditoría Superior de la Federación. Ahí está el Tren Maya. ¿Por quién la audita? La Auditoría Superior de la. Ahí está la refinería Olmeca. ¿Quién la audita? La Auditoría Superior de la Federación. Yo presenté un informe que hay de la Auditoría Superior del caso FOBAPROA, que es muy relevante, en 1998, si mal no me equivoco. Yo creo que vale la pena ver qué fue lo que dijo la Auditoría Superior, incluso de la supuesta auditoría que se hizo por parte de un auditor internacional. Me queda pendiente para el viernes porque mañana es seguridad. Sobre la elección judicial, el Consejo General del INE se sonará mañana para decidir lo que ya había adelantado la consejera presidenta Guadalupe Tadei en torno a las candidaturas que se han impugnado. Rechazará bajar candidaturas antes de la elección, como lo solicitó el Congreso de la Unión. Será durante la sesión pública cuando se responda que no tienen facultades para cancelar candidaturas en plena campaña, pues la propia reforma judicial le impidió revisar y aprobar los perfiles y ellos solo pueden hacerlo después de que se den los resultados. Ante esto, los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, adelantaron que impugnarán del Tribunal Electoral la resolución que tome el INE. Y mientras llega la postura del INE, las candidaturas impugnadas por el Congreso siguen defendiéndose. El candidato a magistrado Arturo César Morales informó que entregó al INE y al Congreso de la Unión documentos para demostrar que la presunta orden de aprehensión girada en su contra en realidad fue librada contra un agente del Ministerio Público Federal con el mismo nombre, y el Congreso lo hizo sin verificar, es decir, impugnó su candidatura sin verificar que se trata de un homónimo, mientras que el candidato a juez, Fernando Escamilla, rechazó haber defendido al líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales. Esto fue lo que le dijo a mi compañero Ángel Hernández.
En cuanto al tema del señor Miguel Ángel Treviño Morales, que mencionan que fue detenido con $2 millones, yo tampoco he sido abogado del señor Miguel Ángel Treviño Morales en ningún proceso de narcotráfico. Si bien aparecí en una rueda de prensa, que eso es cierto, aparezco en una rueda de prensa hablando de ese asunto, es porque lo que querían en ese momento era una persona que pudiera comunicar en base a la asesoría que yo les pude brindar a los abogados de cómo aplica el tratado de extradición. Los abogados no deben de ser satanizados en el sentido de que representen a una u a otra persona, porque yo he representado tanto a personas imputadas como a personas víctimas. Pero el INE sí cancelará 17 candidaturas, sin embargo será por otros motivos. Ocho personas presentaron su renuncia expresa en los últimos 2 meses, 9 más en los que se detectó que estaban compitiendo por 2 cargos. Estos 2 escenarios de renuncias expresas e incompatibilidades son los únicos supuestos en los que el INE puede cancelar candidaturas legalmente. En pantalla pueden ver quiénes son estas personas que ya pues no tendrán candidatura y dejan de competir en la elección judicial. Vaya lo que ocurrió en Sonora, porque se les fugó un preso de alto perfil que provocó pues ya reacción por parte del gobierno estatal. Se fugó alias Ponchis o el Fantasma. ¿Quién es? Es Saúl Francisco Hernández, uno de los principales generadores de violencia en ese estado. Su fuga fue detectada la mañana del lunes durante el pase de lista. Ya se investiga si hubo complicidad de funcionarios de ese penal de Hermosillo, Sonora. El Ponchis había sido capturado apenas el 29 de marzo, señalado como líder de un grupo criminal llamado Los Cazadores, quienes mantenían una alianza con el cártel de los Salazar. Se está llevando a cabo una investigación a fondo, se revisará la actuación de todo el personal responsable de la custodia durante el periodo en cuestión y cualquier indicio de complicidad, negligencia o encubrimiento será sancionado con todo el peso de la ley. Este hecho nos indigna y refuerza nuestra determinación de actuar con firmeza. Pues pasaron pocas horas y ese funcionario terminó renunciando. Se trata de Víctor Hugo Enríquez, el secretario de Seguridad Pública, ahora ex secretario de Seguridad Pública. Medios locales reportaron su renuncia al cargo y horas después el gobernador Alfonso Durazo anunció el nombramiento de quien fuera su secretario particular, Braulio Martínez, para ocupar el cargo en la Secretaría de Seguridad Pública, pero es un cargo que aún debe validar el Congreso estatal. En Sinaloa, hoy fueron identificadas las 2 niñas que murieron ayer en el fuego cruzado entre militares y criminales en el municipio de Badiraguato. Se trata de Lady, de tan solo 11 años, y Alexa, de 7. Iban junto con otros integrantes de su familia, 4 más, en una camioneta que recibió decenas de disparos. El resto de los familiares resultaron heridos, entre ellos un niño de 12 años. Esta tarde los cuerpos de Alexa y de Lady fueron entregados por las autoridades. La investigación de su muerte la realizará la Fiscalía General de la República. Sobre este tema, el gobernador Rubén Rocha Moya, que sigue siendo el gobernador de Sinaloa, a pesar de todo lo que pasa en ese estado, bueno, que es originario de Badiraguato, lamentó lo ocurrido y sí llamó a que se haga una investigación para saber qué fue lo que ocurrió y que se castigue, por supuesto, a los responsables. En otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el decomiso histórico que hizo Estados Unidos, le informaba yo ayer acá, de pastillas de fentanilo. Se anunció ayer por parte de Pam Bondi, quien es la fiscal general de ese país. La presidenta de México señaló que tienen que hacer su parte respecto al consumo de esta droga. Si ustedes recuerdan, lo he planteado varias veces en la mañanera. También en Estados Unidos hay operación de delincuencia organizada, sino quién vende el fentanilo en las ciudades de Estados Unidos. Entonces ayer, pues lo que se hizo fue una detención y un decomiso muy importante de pastillas de fentanilo en Estados Unidos. Ellos lo vinculan con un grupo delincuencial de México, pero tiene que ver, pues esencialmente, con operaciones también de nacionales estadounidenses del otro lado de la frontera. Esto habla de la buena coordinación que hay, en donde nosotros operamos, trabajamos en coordinación en nuestro territorio y ellos lo que tienen que hacer en su territorio. Entonces este decomiso que hacen pues es muy importante. Desde hace varias semanas le hemos presentado lo que ocurre en la zona de Chiapas con migrantes de Venezuela que exigen que se apure su repatriación hacia su país. Ya no quieren permanecer estáticos en México con el desafío que implica seguir su camino hacia Estados Unidos. Pues ahora se reveló un audio, los migrantes revelaron un audio donde miembros del Instituto Nacional de Migración, funcionarios públicos de México, les piden un moche, $200 para acelerar el proceso de repatriación. Muchos ya se fueron por su cuenta. Este es un trabajo de Jonathan González. Mire, nosotros lo ayudamos a viajar de retorno a su país, pues no sé cuántas personas son y dónde se encuentran, pero mire, nosotros lo metemos directo al sistema. Dependiendo de dónde esté, se le cobra la cantidad y
Mire, para el día martes de la otra semana hay un vuelo humanitario, pues, y creo 5 lugares me quedan hasta ahorita, pues. Es un audio que migrantes venezolanos grabaron en Tapachula, Chiapas, el lunes pasado, donde un presunto empleado del Instituto Nacional de Migración les ofrece un espacio en un vuelo humanitario para volver a su país, pero siempre y cuando paguen. La extorsión fue denunciada con una manifestación frente a la estación migratoria de la capital chiapaneca. En Tapachula están cobrando $150 para montar por persona en los vuelos que son humanitarios. Que por favor haga una investigación porque de verdad eso perjudica a todos. Pero la inconformidad se incrementó cuando el INM llamó a un grupo de 45 migrantes la noche del martes para retornar a su país. Luego le cancelaron el viaje a 35 porque sus nombres en la lista de pasajeros fueron cambiados por los de otros migrantes sin explicación alguna. Tomé el abuso de grabar un video preguntándole a uno de las caras nuevas que se fueron en el vuelo. Le pregunté que de dónde lo habían llamado y dijo que lo habían llamado de la embajada. Le digo que si por favor me podía darle el número de la embajada donde lo llamaron para hacer un llamado. Y me dijo que de allá le dijeron que no tenía autorización de darle el número a nadie. El rezago de venezolanos que no han podido volver a su país continúa en la frontera sur, aunque cada vez son menos. El 24 de abril se manifestaron alrededor de 200 familias, pero la desesperación les ganó y comenzaron a viajar por sus propios medios. Bueno, hasta ahorita ya hemos quedado pocas personas. Desde ahí para acá se fueron yendo hasta ayer que se fueron 10 familias y quedamos hasta ahorita 25 aquí. Los pocos venezolanos que permanecen en la capital chiapaneca tuvieron que anotarse de nuevo en una lista de espera. Esa lista nos la pidieron ayer, la pasamos, corriendo sacando copias y todo eso, y nos dijeron que se iban a guiar por la lista, en la cual nos guiaron por la lista. Eran 55 familias y nos llamaron a 55 familias, sino 7 familias y 3 sorteros. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Sobre los aranceles que impactan a todo el mundo luego de la imposición desde Estados Unidos, hoy Donald Trump dijo que no piensa rebajar ninguno de los porcentajes arancelarios a China para que avancen las negociaciones. Lo que les pidió es que baje el flujo de fentanilo o que pare el flujo de fentanilo desde China. What does China need to do on fentanyl specifically? What do you want to see them do? Well, they have to stop fentanyl from coming in. That'll be a very big part. And I had that understanding with President Xi before I left last time, and we had a deal, and he would have honored the deal. But when Biden came in, of course, nothing ever happened with him. He didn't know what the hell he was doing. But that would have saved a lot of lives. That election cost us a lot of lives and a lot of heartache. The fact that we went through 4 years of misery, and you look at what's coming through the border and the job of getting murderers out of our country. So many bad things happen. China says in order to have substantive negotiations, you have to bring down your 145% tariffs. Are you open to pulling back your tariffs in order to get China to the negotiating table? No. Y hablando de negociaciones, ayer hubo una reunión entre funcionarios de Estados Unidos con funcionarios de México, funcionarios como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Julio Verdeguer, quien es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que aún no llegan a un acuerdo sobre el tema arancelario, pero que siguen avanzando en el asunto. Es miércoles de Sofía Ramírez Aguilar en este espacio. Sof, ¿cómo estás? Buenas noches hasta la Ciudad de México. Buenas noches, Alejandro. Buenos días para ti. Y la verdad es que el día de mañana arranca uno de los eventos más importantes para el sector financiero, que es la 88 Convención de Bancos de la Asociación de Bancos de México. Y creo que es muy importante que retomemos un poquito antes de que suceda este evento, entre otras cosas, porque el evento está centrado en la función de la banca en el desarrollo social y sobre todo, pues con un enfoque en las MIPYMES, como ya nos había anticipado el Plan México en la primera versión, pero también en este Plan México 2.0 que tuvimos a partir de el mensaje de la presidenta Sheinbaum posterior a los aranceles del 2 de abril del señor Trump. Entonces, un poquito para retomar la idea, la verdad es que la convención bancaria
del día de mañana viene muy interesante. Va a estar la presidenta Sheinbaum, va a estar la gobernadora del Banco de México, la presidenta del INEGI y el secretario de Hacienda, entre otras personas. Va a haber cambio de mando el viernes al frente de la Comisión Bancaria. Y bueno, pues ¿por qué las MIPYMES son tan importantes? Bueno, pues son los grandes empleadores de este país. Hay que recordar que México es una economía donde casi todo el mundo tiene un trabajo y bueno, pues quien lo tiene muy frecuentemente en una MIPYME. El 95% de las unidades económicas en México son micro, pequeñas o medianas empresas. Sin embargo, hay que distinguir la diferencia que hay entre las microempresas, los micronegocios, que es de 1 a 10 personas, de las que son pymes, pequeñas y medianas, que van de 11 a 250 personas. Claramente el brinco más importante está en la transición de ser un micronegocio a ser una pequeña empresa y, entre otras cosas, el reto radica en que hay que incorporarse al sistema financiero. En ese contexto, pues obviamente la banca mexicana tiene un reto muy importante. Uno de los grandes compromisos justamente del Plan México es pasar de 23% de penetración del crédito bancario dentro de las pequeñas y medianas empresas a 30%. Y bueno, pues obviamente ese reto se dice rápido. Ya veíamos en pantalla que parte de la estrategia es crecer 3.5% anual en la incorporación de créditos, pero también que estos créditos dejen de ser créditos personales y empiecen a ser créditos sustentados en planes de negocio, lo cual participa, pues por supuesto, un lado, la banca de desarrollo, pero por otro lado, pues la banca comercial, porque bueno, pues en un momento como el que estamos viviendo de poco crecimiento económico, de consolidación fiscal, de pocos recursos públicos, pues ciertamente el sector privado va a tener que ser un gran detonador de esto como parte de la estrategia pues de crecimiento y de inclusión financiera. Y finalmente creo que el mensaje más importante de todo esto es los micro, medianos y pequeños establecimientos son no solo los grandes empleadores, sino también los detonantes del crecimiento en el país. Y bueno, pues obviamente vamos a tener un reto muy importante en lo que tiene que ver con inversión, porque estas micro, pequeñas y medianas empresas no son los grandes receptores de inversión. Y bueno, pues la inversión en parte viene a partir del crédito que viene de la banca múltiple, de la banca de desarrollo, en conjunto del sistema financiero mexicano. Bien, Sof, pues estaremos atentos, ¿no? La atención concentrada, atención económica y política nacional en la Asociación de Bancos de México, que tiene esta convención anual. Puerto Vallarta, Jalisco, ¿correcto? No, en Nuevo Vallarta, Nayarit, casi, ahí juntito. Nuevo Vallarta. Casi pegadito. Muy bien, pues Sof, estamos atentos a los reportes de México, cómo vamos, a tus análisis, también a la cobertura que harán nuestros compañeros. Carlos Puig, titular de En15, Bote Pronto, con las entrevistas nocturnas desde la Convención Bancaria y, por supuesto, todos los reportes del equipo que encabeza mi compañera Regina Reyes Heroles. Gracias, Sof. Hasta luego, Alejandro. Buen viaje. Gracias. Y algo que tiene, algo que importa y que tiene impacto en el tema económico, pues es lo que pasa en el mundo. Algo como lo que ayer le daba yo cuenta acá, esta disputa, esta escalada en el conflicto entre India y Pakistán. El número de muertos después de estos ataques de la India hacia Pakistán aumentó a 31. Pakistán afirmó haber derribado 5 aviones de la Fuerza Aérea de la India. Según una fuente de defensa de ese país, los bombardeos de las Fuerzas Armadas pakistaníes mataron al menos a 12 personas en el lado de la India, de esta frontera que la divide Cachemira. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha prometido responder a los ataques de India. Esa respuesta podría decir si los dos países son capaces de encontrar una salida o una escalada en esta tensión. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil se enteró de que ya empezaron las incomodidades con la carta que la presidenta envió al Consejo Nacional de Morena. Un regaño, un manotazo en la mesa. Unos aceptaron las indirectas y otros las negaron.
Un trascendido que avanzaba como borrego veraz cuenta que Ricardo Monreal hace ahora sus reuniones legislativas, negociaciones y demás asuntos de trabajo en un puesto de quesadillas que está en la calle de Madrid, cerca del Senado. Bien, don Ricardo. El ínclito presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, rechazó las versiones de que él sea el destinatario del acuerdo aprobado por Morena para prohibir a los legisladores y servidores públicos de ese partido que vuelen en asientos de primera clase, tengan viajes de lujo o practiquen el turismo político o parlamentario. El senador Fernández Noroña dijo: a mí no me queda el saco así, es que no me lo acomodo, pero aquí las intrigas son muchas. Entonces, es falso que yo no deba salir de México. Así que usted lo oye, estas y otras muchas incomodidades dentro del partido están ocurriendo. Todo es muy raro, caracho, como puede leerse en Wikipedia. El delirio o idea delirante debe cumplir varios requisitos: ser firmemente sostenida, pero con fundamentos lógicos inadecuados. Les recuerdo que seguimos desplegados en el Vaticano para llevarle a usted todos los detalles de este cónclave. En unas horas los cardenales, que estarán ya desayunando, tienen una misa. De esa misa, todavía en Santa Marta, pasarán a la Capilla Sixtina. Todo eso no se transmite, todo eso es en privado, y la Capilla Sixtina realizarán 4 votaciones estimadas para este día. Después de cada una de ellas, sintonice Milenio Televisión, Canal 6, con las transmisiones especiales a las entre 2 y 3 de la madrugada, con el primer resultado, si es que es humo blanco. Si no, no habrá fumata. Tendrán que esperar hasta las 4 de la madrugada. Y por la tarde ya acá, a partir de la mañana de México, 10 de la mañana, entre 10 y 11. Y la última de las fumatas, si es que no ocurre antes un acuerdo, pues se dará a partir del mediodía, hora del centro de México. Pendientes desde acá, seguimos, por supuesto. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.